Muchas gracias por su interés en el tema del día de hoy. El conversatorio se titula Manejo de conflictos en la familia en tiempos de pandemia. Y les quiero platicar un poco con respecto a quiénes somos, qué es lo que hacemos y el trabajo que estamos pues nosotros construyendo a partir de este ejercicio que hacemos dentro del departamento. Nosotros somos un grupo de psicólogos laicos con una formación antropológica cristiana, es decir, que estamos dentro de lo que es el espacio de catedral y por lo tanto también somos psicólogos católicos. Esto nos permite dar servicio a la comunidad como parte de nuestro trabajo en el hacer y en apoyo como parte de pastoral. Es decir, que nosotros damos un servicio con la intención de dar ayuda más que de ser una organización de lucro. En este sentido, ya hemos trabajado durante 5 años de trabajo, perdón, hemos trabajado durante 5 años, lo que nos ha permitido construir una labor en varias áreas, en varios aspectos de, de nuestro ejercicio. En en estos servicios damos psicoterapia parejas, familias, niños, tratando todo tipo de situaciones sociales. Y además tenemos un contexto donde damos talleres que facilitan y permiten el trabajo con las comunidades. Lo hacemos normalmente en la Catedral de Tlalnepantla, Catedral de Corpus Christi, de ahí viene nuestro nombre. Eh, y con esta intención venimos a traerles, a acercarles este tema de esta forma de manejo de conflictos. El día de hoy nos van a acompañar 3 terapeutas. Es la psicóloga Olivia Lagunas, el psicólogo Emanuel Carreto y la psicóloga Cecilia Ingrandes. Entonces, eh, Olivia, ¿nos quisieras ayudar a dar un poco de introducción de tu experiencia laboral? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, antes que nada, buenas noches para todos. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este conversatorio con este tema pues tan necesario, sobre todo pues pensando en que justamente estamos viendo un conflicto social. Y bueno, pues les comparto un poquito, pues antes que nada soy Olivia, así de simple. Tengo una licenciatura en psicología social y especialidad y maestría en terapias psicosociales. He trabajado para el DIF, he trabajado también en el ámbito escolar y bueno, he participado en el grupo de desarrollo humano desde hace ya casi 2 años. He tenido una experiencia muy afortunada, pues participando en talleres ahí en la catedral. Igual ahorita estamos colaborando en una comisión de protección del menor y pues bueno, eso es lo que podría compartirles de mi experiencia laboral. Muchas gracias. Gracias, Oli. Yo les comparto también mi experiencia. Yo soy Leslie Vázquez, soy psicóloga del Departamento de Desarrollo Humano desde hace ya 3 años, casi 4. Y mi experiencia pues es básicamente con niños, adolescentes, familias y parejas, que es básicamente con lo que nosotros hemos empezado a tratar.
En este momento tenemos algunos otros psicólogos en el servicio. Tenemos cerca de 20 terapeutas que dan este servicio. Y si alguno de ustedes quisiera contactar para el servicio de psicología o en cuestión de talleres, pues tenemos el contacto de el contacto del correo ddh.corpuschristi@gmail.com y el número de teléfono, que esto se los integraremos en el chat más adelante. ¿Sí? Y bueno, les explicaré cómo será este proceso de conversatorio. Primero les pido que de la manera más atenta durante la exposición de los terapeutas, nos permitan, por favor, tener los micrófonos apagados para no interrumpir las exposiciones. También, si en algún momento surgiera alguna duda o alguna situación que ustedes tuvieran alguna necesidad de expresar, déjenla por favor en el chat. Vamos a dar un espacio al final de la exposición de los terapeutas para resolver algunas dudas. En este caso yo seré la moderadora que les dará lectura y posteriormente algunos de los expertos les darán contestación. También les pido que si en algún momento ustedes necesitan algún acercamiento más especializado, se contacten directamente por mensaje privado a o así conmigo en específicamente, o con alguno de los ponentes a quienes quisieran acercar su duda, ¿sí? Este conversatorio está dispuesto para trabajar 1 hora y media aproximadamente, entonces esperamos terminar más tardar a las 9 de la noche. Entonces, ya tenemos por aquí gracias a las personas que se van integrando, gracias a todos por su participación. Ceci, ¿quisieras dar una pequeña introducción de cuál es tu experiencia laboral, muy brevemente? Claro que sí, muchísimas gracias, Les. Mi nombre es Cecilia Engranda, trabajo para el Departamento de Desarrollo Humano. Soy egresada de la UNAM, licenciada en Psicología, con especialidad en Psicología Positiva y terapia centrada en el paciente. Tengo ya unos años dedicándome a dar terapia y actualmente, bueno, participamos en el Departamento de Desarrollo Humano con todo lo que tiene que ver con los talleres, algunos otros talleres que ya hemos dado, y en esta oportunidad participaremos con que es la resolución de conflictos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Ceci. Vamos a comenzar entonces con este conversatorio. Les diré una pregunta y cada uno de ustedes me dará su punto de vista con respecto a esta pregunta. Empecemos con Ceci. Ceci, ¿podrías darnos y contarnos en tu experiencia qué es un conflicto? ¿Me escucharon? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí ya te escucho, Les. Te dejaste de escuchar un momento, pero ya te escuchas. Gracias. Pregunto que en tu experiencia, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es el desacuerdo entre lo que quiero y lo que hago. Y entonces un conflicto puede ser en cualquier área, ¿no? Un conflicto puede ser entre que quiero ir a una fiesta y prefiero quedarme.
Un conflicto puede ser entre que quiero renunciar, pero necesito seguir trabajando. Un conflicto es, no me gusta en donde estoy parado, pero tampoco encuentro las herramientas para salir de en donde estoy parado. Entonces, un conflicto es eso, ¿no? Esta discordancia que hay entre lo que necesito y lo que quiero y lo que realmente estoy haciendo. Un conflicto, por otro lado, es esta situación en la que de repente nos encontramos parados de no descubrir, de no alcanzar a ver que tenemos las herramientas para resolverlo. Y entonces este grado de angustia, esta situación de miedo, esta sensación de no encontrar el rumbo, es también un conflicto. Es decir, ¿cómo resuelvo esto que en este momento me tiene en una situación de duda, de miedo, de incertidumbre, de enojo? Entonces, un conflicto, por definirlo de manera más clara, es cualquier situación que no logro controlar y que además me denota una emoción que me altera y que desde ahí, como lo dice su nombre, me conflictúa o me mete en problemas más grandes de lo que originalmente me generó este conflicto. Gracias, Liz. Gracias, Ceci. Oli. Gracias. Pues yo creo que la opinión o la definición que yo encontraría es que no hay una única definición. Ajá, yo creo que más bien es un problema en general o a grandes rasgos un conflicto es una situación natural donde existen los vínculos entre las personas, un espacio en donde existe la vida, ajá, un espacio en donde incluso podría haber un conflicto como una constante en la historia del ser humano, ajá, una situación en donde podemos encontrar, ajá, que también es una posibilidad de evolucionar, ajá, y también es un proceso que le ha dado justamente una realidad a la humanidad, ¿no? En este caso, justamente lo que estamos viendo frente a la pandemia es una posibilidad para evolucionar como sociedad, al percatarnos que somos seres vulnerables y que también tenemos capacidad para afrontar justamente ese conflicto. Ajá, entonces, en la sociedad, pues es necesario incluso esto que dicen un mal necesario, ¿no? Un mal necesario que incluso impactaría o generaría cambios, generaría una transformación, si es que lo podemos aprovechar o aplicar justamente en beneficio de nosotros mismos. Muchas gracias, Oli. ¿Cuál sería entonces el objetivo de un conflicto? Empiezo contigo, Oli. El objetivo de un conflicto, pues creo que ya me adelanté un poquito en la respuesta anterior. Para mí, yo creo que uno de los objetivos del conflicto es justamente esta posibilidad de transformarnos. Es justamente generar un cambio que va desde lo personal, pero también en lo social. Y creo que, por ejemplo, dentro de la familia, diría que un conflicto puede significar incluso fortalecer los lazos. Ajá, pero ya comenté también que es dependiendo de cómo vemos el conflicto y creo en sí que el problema como tal no es el conflicto, sino cómo vemos el conflicto, cómo lo afrontamos. Entonces, yo sí considero que es una oportunidad incluso para aprender. Entonces, el objetivo es ese, aprender, ajá, podemos aprender a comunicarnos, por ejemplo, en medio de un conflicto, podemos aprender a conocernos a nosotros mismos dentro de un conflicto, podemos aprender nuevas alternativas para afrontar o vivir un conflicto. Entonces creo que es más bien como esa necesidad de situarse en un cambio, en una transformación. Me atrevería a decir que incluso es primero personal. Gracias. Gracias. Ceci. El objetivo de un conflicto, al final del día, es la readaptación. ¿Qué me lleva a un conflicto, a un cambio? Cuando tengo un cambio y pienso o creo que no tengo las herramientas para este cambio, entonces me paro en un conflicto. Es decir, en una disyuntiva, ¿no? De cómo puedo resolver esto que hoy afronto. Y desde ahí, entonces, el conflicto tiene como dos características, ¿no? O me paraliza o me activa. Entonces, el objetivo del conflicto, por un lado, es
descubrir cuáles herramientas tienes para resolverlo, y lo ideal sería que pudiéramos aprender a que el objetivo de un conflicto al final del día es crecer, es readaptarme, es reinventarme, es aceptar que no todo sale a la primera, pero que hoy me descubro con herramientas para resolver este. Si en un tiempo se vuelve a presentar, seguramente tendré las herramientas para volver a resolver el que sigue. Entonces, un conflicto, al final del día, creo que es eso, la oportunidad de reinventarme. Gracias. Muy bien. Entonces, ya que vimos el objetivo, pareciera que lo que para nosotros es un conflicto, para otros no. ¿Por qué? Oli. Ok, pues yo creo que como todo, yo les preguntaría, ¿no? En esta situación de qué es un conflicto, nadie puede presentarme de manera tangible como tal un conflicto. Es decir, si te digo que me muestres una manzana, tenemos ahí como tal el objeto, la manzana, ¿no? Está ahí, un conflicto no es así, no es algo material, es algo subjetivo, por lo tanto también creo que la concepción o el conflicto como tal recae pues en la subjetividad, es decir, en la propia historia de vida de cada uno de nosotros, ajá, de lo que cree que es un conflicto, de cómo percibe el conflicto, en dónde lo percibe. Entonces, ahí estamos también, pues, identificando quizá la forma en la que actuamos frente al conflicto. Ajá. Entonces, yo creo que parte de ahí, esto de ¿por qué para mí es un conflicto? Es justamente porque quizá eso se relaciona con mis necesidades o con mi forma de ver la vida, con mis creencias, con mi realidad o con mis intereses. Entonces, esa sería como la respuesta que yo daría, y creo que durante estos meses de pandemia habrá quien ve la pandemia como un conflicto y entonces pensamos en que quizá la gente piensa estoy encerrado. Entonces para mí eso es un conflicto, si lo veo pues también así, ¿no? Pero también habrá quien ve como el encierro posible, ajá, como una oportunidad incluso para descansar y convivir en la familia, cosa que antes no podíamos hacer por el hecho de salir a nuestros trabajos, a trabajar, a realizar actividades fuera del hogar. Y ahora que tenemos la oportunidad de estar en casa, quizá muchas veces por la forma en el que pienso el conflicto, entonces creo también que es un encierro, cuando puede ser también una posibilidad de crecer como familia. Gracias. Gracias. Ceci. ¿Por qué unos tienen herramientas y otros no las tienen? Sucede que si yo tengo herramientas para resolver este conflicto, entonces esto para mí no será un conflicto. Pero si yo no tengo las herramientas, pues evidentemente lo será. Pero en realidad, lo que genera, digamos, esta sensación de que esto para mí es un conflicto y para ti no lo es que nos paramos desde un punto comparativo. Es decir, yo veo que él lo resuelve y yo no. Bueno, pues porque lo estamos queriendo resolver desde las herramientas con las que veo que el otro lo está resolviendo. Pongo un ejemplo. Los competidores paralímpicos resuelven sus conflictos desde sus posibilidades y con todo y eso traen medallas. En cambio, los competidores olímpicos, ¿no?, que no sufren de ninguna discapacidad, tienen una serie de herramientas y características distintas para las mismas disciplinas. Entonces, cuando resolvemos el conflicto desde las herramientas que yo tengo, puedo entender que no es que esto que para mí es un conflicto, para el otro no lo sea. Es solamente que para él no lo es porque tiene unas herramientas distintas a las que tengo yo. Y en todo caso el problema es que de repente queremos resolver el conflicto como veo que lo resuelve el otro, pero el otro tiene herramientas distintas a mí. Y entonces digo, ¿cómo esto sí es un conflicto para mí y para él no? Si entonces hago un alto y volteo y reviso desde dónde puedo yo resolver esto, comprenderé que esto tampoco para mí era un conflicto. Es solo que estaba posicionado de manera errónea desde la postura de la solución. Por eso hay conflictos que para unos son y para otros no son.
aunado a que desafortunadamente, bueno, esto pasa en otros países, en México casi no, pero tenemos la costumbre de ayudarle siempre al otro a resolver. Lo necesite o no lo necesite. Y por ejemplo, el niño sale del kinder, de la primaria y dice, mamá, es que perdí el suéter. Y entonces se regresa la mamá junto con el niño a decirle al conserje que si nos deja pasar por el suéter. A ver, ¿quién perdió el suéter? Lo perdió el niño. ¿Quién lo tiene que resolver? El niño. ¿Desde dónde? Desde los recursos que él tenga. Pero en lugar de hacer eso, entra la mamá, ¿no? Así de, ay, no sea malito, mire, nada más rapidito, vamos aquí al salón del botadero a ver si encontramos un suétercito que le quede, ¿no? Y entonces me meto con el niño, le resuelvo el conflicto y después salimos gloriosos con nuestro suéter, ¿no? Y entonces no habilito a ese niño para que con estos conflictos que son pequeños, que son de su edad y que están dentro de sus herramientas, pueda resolver. Y entonces, ¿a qué lo acostumbré? A que yo estoy para resolverse. Cuando se convierten en adultos facultados a esperar a que alguien más venga y te lo resuelva. Y entonces, parado desde ahí, pues por eso, ¿verdad? Claramente lo que para uno es conflicto, pues para el otro puede no serlo. Es decir, a uno lo pueden educar con herramientas para ve y resuelve, y al otro lo educaron con herramientas de permíteme ver cuál traigo en la bolsa que te sirva, ¿no? Y entonces déjate la doy para que lo puedas resolver mejor. O peor aún, déjate lo resuelvo, porque te veo como que hoy no te amaneciste tan listo y no vaya a ser que no lo resuelvas nada, ¿no? Por eso es que para unos algo puede ser un conflicto y para el resto puede no ser. Gracias, Luis. Gracias. En este punto, eh, lo que queremos y entendemos es que la resolución de conflictos empieza desde edades muy pequeñas. Entonces, eh, y que nos faculta de maneras diferentes el cómo interactuamos y el cómo los relacionamos con respecto a las soluciones que damos. Pero hay formas diferentes entre cómo resolver un conflicto en un área pública o en un área de trabajo, por ejemplo, a cómo resolvemos nuestros problemas en casa o en nuestras relaciones más cercanas. Ceci. Sin duda, esto es no nada más lógico, sino además normal. En casa tenemos una serie de reglas, ¿no? Que, por ejemplo, no me generan ningún conflicto si las respeto, pero yo no puedo salir a la sociedad con las mismas reglas, ni buenas ni malas. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor en mi casa está perfectamente bien visto que nos saludemos de beso entre mi papá. Yo soy varón y saludo a mi papá también de beso. Pero yo no puedo llegar al trabajo y saludar a todos de beso porque a lo mejor no les va a generar como la misma simpatía. Entonces, eso me puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque tengo reglas distintas de crianza a las que tengo que habilitar en la sociedad. Y tampoco puedo resolver lo de la sociedad con las relaciones de crianza. Eh, a lo mejor mi mamá, con todo y que yo tenga 52, me dice, ay, mi querubín del cielo, ¿verdad? Yo no puedo llegar al trabajo y decirles, oye, ¿cómo te gusta que te digan querubín del cielo? A ver, eso es entre mi mamá y yo, entre mis hermanos, entre los apodos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada escenario tiene una serie de reglas. ¿En dónde empieza el conflicto? ¿Cuándo? Desde el mismo escenario quiero resolver lo que pasa en mi entorno. Entonces eso va a generar un conflicto, ¿sí? Por ejemplo, hay familias, si nosotros viajáramos a la costa, allá la gente puede decir, en una ocasión yo escuchaba a unos niñitos chiquitos, ¿no? Que uno regañaba chiquititos los dos, y entonces uno le decía al otro, ¿quieres que te chingue, verdad? ¿Quieres que te chingue? Para él no hay ningún conflicto decir eso, y a lo mejor si este mismo pequeño estuviera en otro contexto, sí sería un conflicto escuchar que está diciendo palabrotas, ¿no? O que así no se habla. Entonces, de ahí el dicho, al lugar que fueres, hacer lo que vieres. Tienes que adaptarte, ¿no? Y lo que resuelvo en mi casa de una forma, seguramente en mi entorno social lo estaré resolviendo de una manera distinta. Si no hago esta división y todos los conflictos los quiero resolver con las mismas herramientas, independientemente
del entorno social en el que me encuentro, entonces seguramente crearé conflictos más grandes. Cada conflicto tiene su entorno, tiene sus características, y aunque yo soy quien porta las herramientas, no todas las herramientas me sirven para resolver los mismos conflictos en entornos distintos. Gracias. Gracias. Oli. Sí, bien, estoy totalmente de acuerdo con Ceci. Muy bien por los ejemplos, Ceci, muchas gracias. Sí, definitivamente yo creo que parte importante para regular el comportamiento y justamente resolver conflictos, pues es el contexto, ¿no? Lo que esperan los otros de nosotros mismos, ¿no? Evidentemente que dentro de nuestro primer círculo de desarrollo y de convivencia, que es la casa, pues existen reglas, pero también es cierto que quizá hay una percepción en donde se pueden quizá romper un poco más fácil esas reglas. Ajá. Sin embargo, en otros contextos, como en el escolar, en el trabajo, con amigos, evidentemente que nuestro comportamiento será distinto, justamente para preservar esta parte de la convivencia. Luego, entonces, eso me lleva a pensar. Y entonces, muchas veces, ¿qué será lo que sucede? Que solemos actuar hacia afuera, es decir, en otros contextos afuera de nuestra casa, ¿no? Que nos invitan justamente quizá a comportarnos de una manera más aceptable. Y entonces, ¿qué sucede con nosotros? No digo que siempre sea así, pero quizá sería un planteamiento pues para nosotros mismos de qué esperamos que los otros crean de nosotros. Ajá. Y qué sucede también dentro de nuestra familia, que quizá vemos las reglas como algo fácil de saltarnos, ¿no? Luego también concuerdo con Ceci cuando dice que la forma de resolver los conflictos en diferentes contextos, pues evidentemente, y haciendo con todo respeto quizá alusión a esas formas de enfrentar los conflictos, pues hay en determinados contextos donde un conflicto es normal resolverlo desde a lo mejor un duelo entre las personas, desde a lo mejor quién pega más fuerte, desde a lo mejor invadir un territorio. Por cultura, muchas veces así se espera que se resuelvan los conflictos. Todavía hasta nuestros días hay conflictos que son resueltos así, incluso desde el honor, ¿no? Pero está bien visto, es decir, no siempre en los diferentes contextos se ve bien la forma de resolver y más que verse bien, funciona y aplica para resolver un conflicto. Muchas gracias. Gracias. Entonces entramos en un área donde también hay que discernir, hacer un, pues una fijación o entender cómo tenemos que hablar en ambos contextos para que funcione. La pregunta aquí sería, ¿cómo hablar de estos conflictos dentro de la familia? ¿Me ayudas, por favor, Ceci? Lo primero que tendremos que ubicar es el conflicto. Un conflicto tiene dueño. Un conflicto no es de todos. Un conflicto no es así como que todos tenemos un conflicto. No. De tal manera que lo primero que tenemos que revisar es de quién es el conflicto. Y a partir de ahí, entonces sabremos cuál es nuestro papel a la hora de hablar del conflicto en la familia. Una familia en donde hay una retroalimentación, hay comentarios aceptantes, hay la posibilidad de dejar que el otro resuelva, hay la aceptación, hay el propósito, será una familia que cuando se tiene que hablar de un conflicto, lo entendemos como un todo en términos de entendemos que es tu conflicto y entendemos que si tú quieres, te podemos ayudar. Y entonces juntos podemos salir de esta circunstancia. Es tuyo, y tú dime si necesitas, una, que te ayude, y dos, con qué necesitas que te ayude. En una familia en donde esto no se da, entonces empezamos a generar situaciones que, reitero, esto pasa con las familias de Paraguay, con las de México casi no, en términos de, ay, es que ya supiste, sí, no, sucede que Armando tuvo un conflicto con Itziar. ¿Cómo crees? Sí, claro. ¿Y qué piensan hacer? No, pues yo creo que hay que hablar con él. A ver, perdón, ¿de quién es el conflicto? El conflicto es de Armando.
Y además ni siquiera sé si para él sea conflicto o no. Entonces, para poder hablar de un conflicto con la familia, primero tengo que respetar de quién es el conflicto. No estoy diseñada ni facultada para ser quien resuelve los conflictos de la comunidad. Sin embargo, estamos en una sociedad en la que está perfectamente facultado, ¿no? El que por su bien necesito ayudarle. Si verdaderamente queremos ayudar a la hora de un conflicto, tendríamos que dejar que el dueño del conflicto revise sus recursos. Y si no los tiene y necesita ayuda, entonces lo ayudamos. Pero si no los tiene y además no quiere la ayuda, también me tengo que quedar en la orilla. Y vale bien este ejemplo. A Jesús le dijeron, a los 33 te vas a morir, ¿eh? Ese era un conflicto fuerte. O sea, no le habían dicho que Hacienda lo buscaba. Le dijeron, te vas a morir. Y María, por doloroso que fuera, se quedó en la orillita. Aceptó lo que tocaba. Y desde ahí hizo lo que Jesús necesitaba para poder afrontar de mejor manera este conflicto. E incluso le dice a su padre, Señor, si puedes, quita de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, aceptó que era suyo el conflicto y entendió que le tocaba vivirlo y vivirlo de manera unilateral. ¿Por qué? Porque el conflicto te ayuda a crecer. Y él tenía que pasar por esto, por duro y por doloroso que fuera, para llegar a ser quien es. María no fue con Pilatos y le dijo, oye, pues te doy uno de 500, ¿no? Ya está como de la vista gorda. No, a María le dolía y le dolió profundamente, pero también entendió que era parte del proceso de su hijo. Es decir, entendió que era un conflicto de él y que a ella solamente le tocaba acompañarlo. Así es como se hablan los conflictos en las familias, desde el respeto y entendiendo que el conflicto es tuyo, no mío, y que yo estoy para ti, desde donde tú quieras resolver el conflicto. Gracias, Liz. Gracias, Ceci. Oli, tu micrófono, Oli. Gracias, una disculpa. Mi aportación para responder esta pregunta, yo diría que se debe hablar del conflicto de una forma natural, es decir, aceptando que existe el problema, respetando de quién es el problema, pero también como se tendría que hablar de cualquier otro tema, de una manera natural. Yo creo que en la familia debería ser justamente el ambiente indicado en donde los miembros que la integran, evidentemente, pudieran hablar con libertad del conflicto. Ajá, porque creo que también si justamente uno de los objetivos del conflicto es justamente el crecimiento, es dar la oportunidad, incluso a las nuevas generaciones, a los niños, de aprender sobre los conflictos. Es decir, no necesariamente se tiene que hablar de un conflicto en particular. En general, hablar de conflictos propicia justamente el aprendizaje de nuevas habilidades para vivir y afrontar los conflictos, dependiendo evidentemente de cada uno, de cómo, de los conflictos que cada uno de esos miembros pues tiene, ¿no? Yo creo que cuando se apalabran los temas, se terminan o se cambian muchas cosas, ¿no? Hablemos de un conflicto como hablaríamos de cualquier otro tema tabú. Ajá, creo que esto abre canales de comunicación dentro de la familia y como grupo social creo que también abrimos nuevas puertas a la forma de convivir con otros. Entonces yo creo que los conflictos deben de hablarse de una forma natural. Muchas gracias, Les. Gracias, Oli. Y aprovechando tu aportación, esto Ujú. nos hace pues enfocarnos en que en realidad los conflictos sí se deben de comunicar en la familia e incluso también en algunos puntos se tiene que comunicar a los niños, a los hijos. ¿Qué consideraciones se tendrían que tener para comunicarle este tipo de circunstancias a los niños? Yo creo fielmente que los niños
bueno, que los adultos más bien deberíamos tener conocimiento sobre la infancia y creo que también deberíamos tener presentes y respetar las características justamente de esa etapa de vida del ser humano. Yo creo definitivamente que los niños no tendrían y no deberían estar involucrados en conflictos de adultos. Ajá, creo firmemente que sí, como adultos necesitamos hacer conciencia que los niños no son adultitos, ajá, son niños y como tal necesitamos eh, enseñarles a afrontar y a vivir sus propios conflictos. Sin embargo, creo que conflictos de adultos son con conflictos de adultos y los niños deben estar capacitados para atender y vivir sus conflictos, conflictos de juego, conflictos pues para vincularse con sus pares, conflictos con las tareas, conflictos relacionados. Es decir, yo creo que definitivamente, así como mencionaba Ceci, ni los padres tienen que resolver los conflictos de los niños, es más bien enseñarles a que desarrollen justamente esa habilidad para enfrentar un conflicto, pero definitivamente creo que los adultos podemos ser prudentes para no involucrar a los niños en conflictos de adultos, sí hablarles de los conflictos, pero no involucrarlos con conflictos de adultos. Muchas gracias, Les. Claro, muchas gracias. Ceci, ¿cuál es tu aportación? Efectivamente, no nada más está esta parte que comenta Oli atinadamente, que los niños no tienen que saber los conflictos de los padres, porque hablábamos de que un conflicto te ayuda a crecer cuando tienes las herramientas para resolverlo. Entonces, si el conflicto de los papás requiere de 3 herramientas y la estructura psicológica del niño le da para tener una sola herramienta, por supuesto que él va a salir con su resortera y se los va a agarrar aunque sea ligazos, ¿no? Cuando que a lo mejor la resolución de este conflicto pues requiere que nos sentemos en calma y en paz a hablarlo como adultos. Pero ¿qué pasa si además no respetamos esta regla y cometemos estos errores, ¿no? Que pasan con la vecina, pero con uno no, generalmente, o por lo menos eso pensamos, y entonces le empiezo a platicar a mis hijos del conflicto que tengo con la pareja, que son los más comunes en donde los involucramos. Cada vez que un papá le habla mal a un hijo del otro papá, lo que está haciendo ese papá es inyectarle veneno letal a ese hijo, porque no está destruyendo al papá o la visión que el niño tiene del papá, está destruyendo al niño. Y entonces es el peor ejercicio que puedes hacer como papá, agarrarlo de boicot, agarrarlo de rehén, agarrarlo de carnada para que entonces te quedes donde yo necesito que te quedes, o que hagas lo que yo necesito que hagas, o que digas lo que yo quiero escuchar. Por eso es tan delicado que los papás no involucremos en los conflictos de adultos a los niños. Eso es hablando, por ejemplo, del tema de pareja, pero lo mismo pasa si a lo mejor yo me entero que pierdo el trabajo. Que yo se lo diga a mi hijo no va a ayudar a que entonces él suba mi currícula a OCC y que entonces mañana me llamen 20 empresas. Pero lo que sí va a ayudar es a que mi hijo se angustie y quiera encontrar una manera de apoyar a la familia, no como una solución, sino desde la angustia de verte desplomado. Lo que sí hay que hacer es que cuando haya un conflicto entre adultos, debemos no mentir. Sí puedo voltear y decirle a mi hijo, mi amor, tú te llevas muy bien con Jimena, ¿sale? Pero ¿te acuerdas que el otro día te peleaste con Jimena y ya no le querías hablar? Bueno, yo en este momento estoy también un poco molesto y a veces pienso que también la solución es no hablar. Por eso no quiere decir que esté enojado contigo. Es solo que eso, estoy molesto. Entonces, si yo explico esto, el niño también entiende que el conflicto no es contra de él, pero que cuando estamos en un conflicto, tenemos chance y tenemos el derecho de validar que me siento de esta forma y que en este momento necesito un poco de distancia, un poco de silencio, un abrazo, no sé, lo que yo necesito. Y entonces, esto faculta al niño para que vea que el conflicto no es un enemigo. El conflicto necesita un tiempo y una solución. Necesita un espacio.
Necesito un aquí y una ahora, en donde yo pueda decidir desde dónde me quiero parar para entonces resolver. Gracias, Liz. Gracias. Y en este sentido, Ceci, ¿para ti qué favorecería esta visión y esta percepción del conflicto al momento de plantear una solución? Pues mira, esta pregunta en sí lleva la respuesta, ¿eh? Cuando yo hago un alto frente al conflicto, desde adulto, como adulto, hago un alto en el conflicto, acepto que hay un conflicto, me reviso cómo me siento con este conflicto, en dónde lo siento, cómo me está desordenando, pero lo hago desde una visión que me permita hacer contacto con esto para resolver. Entonces, lo que estoy facultando es enseñarle a los otros, todos los otros que estén a mi alrededor, que un conflicto en sí, bien trabajado, va a ser una muy buena solución. Es decir, por el conflicto atravieso no con la intención de seguirme peleando con medio mundo. Al revés, por el conflicto atravieso para desarrollar herramientas que me faculten y me faciliten no estarme conflictuando con los otros. Por ejemplo, yo hace unos minutos venía manejando y venía en un conflicto, ¿no? Porque tenía que estar aquí con ustedes y yo sabía que iba a llegar un poco tarde porque había mucho tráfico. Aventarle el carro al que no me dejaba pasar no me iba a resolver, ¿no? Me iba a resolver el hacer conciencia de que aunque corriera, no iba a alcanzar a llegar, avisar, que era lo segundo, ¿no? Ya consideré que no voy a alcanzar a llegar, aviso para que el equipo esté preparado y se pueda resolver y no meta al resto del equipo en un conflicto. Entonces, cuando logro ver el conflicto desde ahí, logro entender que el mismo conflicto me faculta la solución. Y si yo esto lo veo como papá y lo enseño, entonces mi hijo va a aprender que el conflicto no es mi enemigo. Por ejemplo, si yo tengo un preescolar y tiro la leche y volteo, ay, pero ¿cómo es posible? Siempre es la misma, bueno, parece que nunca te fijas. De veras, no puedes agarrar las cosas bien. Bueno, no nada más el conflicto fue la leche, sino también la actitud que la mamá o el papá proyecta frente a su hijo. Pero si se cae la leche y le digo, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y entonces él me dice, le limpio y me enseña su suéter así como de, ¿y si le limpiamos? Entonces yo le puedo decir, no, mi amor, sí vamos a limpiar, pero no con el suéter, mira, tráete ese trapito, vamos a limpiar y ahorita traemos la jerga porque se cayó un poco de leche al suelo. Entonces él dimensiona que justo el conflicto fue la leche. El conflicto no somos él y yo. Por eso es importante que el conflicto se vea en esa dimensión para que a él no le dé miedo el conflicto y pueda desarrollar habilidades que le permitan entender que todos los conflictos tienen una solución. Todo. Gracias, Leslie. Gracias, Ceci. Oli, tu audio, por favor. Gracias. Ok, ¿cómo favorece la visión o la percepción que tenemos del conflicto para plantear alternativas, verdad? Creo que esa fue más o menos la pregunta. Sí. Bueno, yo creo que muchas veces es justamente lo que creemos del conflicto. Yo no sé ustedes, pero recuerdo que el hecho de decirme estamos en un conflicto me sonaba como catastrófico. Entonces empezaba a asociar un conflicto con ideas erróneas, ¿no? Con ideas como, por ejemplo, peleas, golpes, gritos, no sé, todo lo catastrófico que se pueda eh, imaginar uno, ¿no? Entonces, desde ahí creo que estamos viendo el conflicto justamente como lo que decía Ceci, ¿no? Como un enemigo, más no como un aliado. Entonces, si lo vemos de una manera negativa, si vemos o lo que percibimos del conflicto es justamente eh, negatividad, desacuerdos, eh, pugnas entre dos ideas, por ejemplo, pues justamente las alternativas van a ser pocas o van a estar destinadas justamente a la no solución del conflicto. Más bien
como a perpetuar el conflicto, ¿no? O es más, hasta incluso me atrevería a decir que posiblemente a evadir el conflicto. Luego entonces, si lo que queremos es justamente aprender y crecer dentro del conflicto, valdría la pena considerar el ver al conflicto justamente como un aliado y emplearlo y aplicarlo dentro de la vida cotidiana como una oportunidad. Es decir, en el ejemplo que nos ponía Ceci con la leche, muchas veces justamente por no hacer contacto con eso que nos genera el conflicto, que más adelante tendremos oportunidad de ver, es justamente creemos que el conflicto es el otro y a veces el conflicto está dentro de nosotros, ¿no? Y también a veces no vemos eso como una oportunidad. Entonces el conflicto creo que es dependiendo de cómo lo vemos, si lo vemos como una posibilidad o como una barrera. Yo creo que también de ahí parten del dónde o cómo, incluso qué planteamos como alternativas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ceci, entonces, para este punto, ¿qué consideras que fueron los aspectos que son de utilidad durante esta pandemia como para crear factores de protección? Bien, los factores que podemos considerar para generar un ambiente de protección respecto a este bombardeo, ¿no? Literal, de tantos conflictos que se detonan ahora en la pandemia, lo primero que yo creo que debemos considerar es hablarnos con realidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Escuchaba a una pacientita que me decía, es que yo le tengo mucho miedo a la pandemia porque estamos muy mal. Y yo le decía, ¿por qué estamos muy mal? Y me decía, porque estamos en semáforo naranja. ¿Cuántos estamos en semáforo naranja? Pues nosotros, bueno, pero la República son 32 estados. Bueno, ahora 33, ¿no? Y de esos 30 y tantos que somos, ¿cuántos estamos en rojo? Y entonces cuando dimensionas con realidad todo esto que me bombardean, el estrés, la angustia, el miedo que me genera este conflicto, entonces disminuye. Entonces, un primer factor de protección ante cualquier conflicto es infórmate. Porque de repente, como decía Oli, escuchamos la palabra conflicto y en automático es de, no, pues ya, o sea, si ya es un conflicto ya no hay solución, ¿no? No, a ver, primero, un factor importante en un proceso de conflicto, y luego en este conflicto, que es la pandemia que nos tiene encerrados ya casi año y cacho, ¿no? Infórmate, dimensiona, aterriza todo esto que escuchas en tu aquí y tu ahora y ve de qué manera verdaderamente esto que dices o esto que escuchas o esto que replicas es una realidad. Punto número 2. Revisa los factores nocivos en los que estás. De repente tenemos, nunca falta, alguien cercano que eternamente está parado desde lo más negativo. Y desde ahí ve toda su realidad. Y desde ahí se vincula conmigo y se vincula contigo y se vincula con los de al lado. Entonces, si este es un factor de riesgo, también se vale decir, no, gracias. Ser feliz no es nada más saber o hacer lo que sé que me gusta. Es también poder poner un límite a lo que no me gusta. Porque si no ponemos el límite a lo que no me gusta, aunque me llene de cosas que me gustan, también siguen llegando las que no me gustan. Entonces, un factor que facilita esta protección ante el conflicto es, a mí no me gusta vincularme con gente nociva. Y nociva puede ser gente que no respeta mi postura, nociva puede ser gente que siempre que me saluda me dice, hola güey, a ver, yo no me llamo güey, yo me llamo Cecilia, ¿no? Gente nociva puede ser alguien que no respeta mi profesión, gente nociva puede ser alguien que no tiene los mismos valores que yo. Y todo esto, si yo no pongo un límite, me genera un conflicto. Entonces, un factor de protección ante estos conflictos que actualmente están tan sensibles y a flor de piel es eso. Vamos a ser un poco selectivos, ¿no? Y por otro lado, creo que un factor que influye para generar una situación de protección frente a los conflictos es infórmate en términos de cuando el conflicto ya es muy grande, hay instancias
hay lugares, hay profesionistas, hay procedimientos que te van a ayudar a poner un alto a estas circunstancias de conflicto. Y de repente uno no lo sabe, uno se apanica. Yo en lo personal pasé por un accidente muy fuerte con mi hija, ella se quema y ese era un conflicto. Y en el conflicto yo no alcanzaba a ver una solución. Hasta que alguien llegó y me dijo, está la Fundación Michu y Mao, ¿por qué no hablas? Yo hablé a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana me estaban regresando la llamada para decirme que si era necesaria una valoración, se la iban a llevar. Entonces, hay instancias, hay otras personas, hay instituciones que nos ayudan cuando el conflicto ya es muy grande. Entonces, si tenemos como esta agendita, esto también es un factor de protección para que cuando a mí no me alcanza la fuerza para decir ya no, haya alguien que me diga, no te preocupes, quédate quieta, solo no te muevas, nosotros te vamos a ayudar. Creo que esos serían algunos de los elementos que ayudarían a esta situación de tener factores de protección. Gracias. Oli, gracias. Bien, sí, muchas gracias. Yo creo que coincido también en muchos aspectos con Ceci. Yo creo que también agregaría que uno de los factores, aspectos importantes y que debemos ser conscientes y que además está muy al alcance de nosotros es justamente los aspectos personales, ¿no? Que tienen que ver pues con nuestro autocuidado. ¿A qué me refiero? Pues bueno, son cuestiones incluso de decisión, de práctica, de ser conscientes de que están ahí, como es el descanso, por ejemplo, frente a un conflicto. Si bien es cierto que es también una oportunidad de crecimiento, también es cierto que mientras encontramos las alternativas y mientras encontramos la solución, genera un desgaste, genera un desequilibrio pues en lo personal y bueno, si vamos a la familia, pues igual, ¿no? Entonces, también considerar que descansar, que alimentarnos bien, que hacer algo que nos guste a nosotros, ajá, está ahí, está presente y debemos rescatarlo, sí o sí. Yo creo que una de las demandas más importantes ahorita que nos ha causado justamente la pandemia ha sido esto, el estar dentro del hogar, conviviendo mucho pues, con todos los que antes no lo hacíamos. Ya vimos que es una oportunidad, pero creo que desde la parte individual y personal sí es importante considerar justamente esto del autocuidado. Ajá. También confiar en que somos capaces de resolver un conflicto, que si bien es cierto no tenemos en el momento a lo mejor todos los elementos para resolverlo, también acordarnos de algunas otras cosas, otras situaciones de conflicto que hemos resuelto y partir de eso, porque eso también aumenta o nos mantiene en una autoestima sana, ¿no? Y bueno, también creo que hay aspectos cognitivos y esto es justamente en el vernos y atendernos en cómo estamos pensando, ¿no? Si estamos pensando justamente desde lo negativo, también es importante tener conciencia de que si pensamos de manera negativa, muy seguramente también actuamos de manera negativa, ¿no? Entonces yo creo que también fijarnos o explorar justamente en lo que estamos pensando y cómo lo estamos pensando, yo creo que también sería un factor de protección justamente frente al conflicto. También los aspectos sociales, ya los mencionabas, Ceci, cuando como familia, bueno, tratamos de buscar las alternativas para resolver un conflicto, hicimos una planeación, cooperamos, tuvimos disposición, nos escuchamos, nos comunicamos y no encontramos la forma de resolver un conflicto, también es importante tener alternativas fuera del hogar, ¿no? Que son estas instituciones que nos proveen, pues incluso de asesorías para ver cómo podemos resolver una situación, a lo mejor se me ocurre legal, no sé, ahorita digo, frente a la pandemia, pues existen múltiples conflictos, ¿no? Como es la pérdida del trabajo de manera injustificada o justificada o qué sé yo, y a lo mejor, pues dentro de casa, pues no encontramos una solución, ¿no? Y no digo que siempre la cuestión legal sea una forma de resolver un conflicto, ¿no? Pero a lo mejor dentro de la casa pues no sabemos de leyes y necesitamos que nos orienten, entonces también es importante considerar las alternativas externas y que pueden aplicarse para la resolución de conflictos.
Entonces, bueno, esa sería mi aportación para este punto. Gracias. Muchas gracias, Oli. Y dentro de este bloque creo que una de las conclusiones a la que podemos llegar es que la solución o la visión de solución de un conflicto tiene que ver principalmente con un ambiente seguro, un ambiente donde no solamente nuestras necesidades básicas estén subsanadas o estén satisfechas, sino también las emocionales y también las de afecto, la seguridad, el cariño, la pertenencia. Todo esto nos va a permitir tener alternativas y oportunidades ante un conflicto. Y con esto vamos a la siguiente parte de la pregunta. En un minuto y muy puntuales, chicas, quisiera que nos pudieran aportar cuáles serían las habilidades o capacidades que pueden ayudar a la solución de un conflicto. Oli, ¿me ayudas primero? Claro que sí. Bueno, yo creo que brevemente, en un minuto es muy poco, pero bueno, tratar de ser breve. Yo creo que antes que nada, justamente es el darnos cuenta y el permitirnos sentir y detectar la emoción, es decir, regular nuestras emociones, porque si partimos de que estamos resolviendo desde de engancharnos con una emoción, si no va a ser como tan productivo. Entonces, darnos la oportunidad justamente de sentir esa emoción y de regularla. También creo que una habilidad sería la comunicación. Es importante expresar dentro del conflicto, ajá, lo que estamos buscando. Entonces, también la comunicación, la empatía, es decir, la capacidad de ver al otro, de considerar la opinión del otro, de ponernos en el lugar del otro, pero no solo de ponernos en su lugar, sino desde la realidad y de caminar quizá con los zapatos del otro, es decir, no considerando desde mi experiencia, o sea, no hacerlo personal, ¿no? Ser empáticos. La creatividad, yo creo que también esto nos lleva a encontrar múltiples alternativas de solución. La capacidad de cooperación, ajá, no es lo mismo que se resuelva un conflicto si no coopero, a que si yo aporto al conflicto, ¿no? Aporto a las alternativas de conflicto. Y creo que otra habilidad definitivamente sería ser pacientes. Hoy día queremos todo rápido y queremos que si pensamos que un conflicto se resuelve de manera rápida, yo creo que ese sería un gran error. Bueno, espero haber terminado en un minuto. Gracias. Gracias, Oli. Ceci. Gracias. Una habilidad personal que debemos tener para la solución de conflictos es pararme de frente al conflicto, dejar que esté y quedarme dentro del conflicto el tiempo suficiente y necesario para que me diga lo que me tiene que decir, para que yo logre acomodar esto que me dijo donde toca y desde ahí poder resolver. Esa es, creo, la habilidad principal que debemos tener. Gracias. Muchas gracias. Para terminar este punto, ¿ustedes consideran que existen conflictos que no tengan solución? ¿Quién va primero? Buena pregunta. Ceci, por favor. ¿Quién? ¿No escuché? Perdón. Sí. Ah, ok. Gracias. No, todos los conflictos tienen solución. Todos. No todos tienen la solución que yo quisiera. Eso es diferente. Pero todos los conflictos tienen solución. Todos. No hay un solo conflicto que no la tenga. La única situación es que al no tener la solución que yo quiero, puedo asumir que no tiene solución. O si la solución requiere de mí un esfuerzo doble, entonces claudico y desde ahí digo, es que esto no tenía solución. Pero todos los conflictos tienen solución. Gracias. Gracias, Ceci. Oli. Coincido, yo creo que todos los conflictos tienen solución, pero creo que la diferencia es justamente con lo que espero, con la alternativa con la que me posiciono para que se resuelva el conflicto. Y creo que también como parte de esto es la no aceptación de que esa era la solución.
Entonces yo creo que como seres humanos nos cuesta soltar y sobre todo aquello que nos causa dolor. Entonces sí, todos los conflictos tienen solución, pero a veces no la aceptamos. Gracias. Muchas gracias, Oli. Dado estas aportaciones de nuestras especialistas, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Si alguien de la audiencia quisiera comentar o dar un punto de vista, nos puede poner por el chat esta pregunta y le daremos lectura. Vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, como podemos ver, lo único que tenemos todos en común es que todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos un conflicto. Y ya estamos construidos precisamente para tener este tipo de experiencia en la vida. Había una frase que en lo personal, en algún momento de la vida me aportó con respecto a qué eran los conflictos o las situaciones que eran en algún momento terminaron siendo dolorosas. Y al final, la persona que en algún momento me lo compartió tenía esta visión de que al final, cuando nosotros tenemos algo que nos duele, lo que en realidad es que nos está asegurando, nos está haciendo afirmar nuestra humanidad, en que no somos perfectos, en que no podemos darle solución a todo, y que somos personas que tenemos que experimentar la pérdida y también tenemos que experimentar el crecimiento. Entonces, en este sentido, creo que el conflicto tiene que ver mucho en el sentido en qué aporta en nuestro crecimiento personal. Por el momento no hemos tenido preguntas. No sé si alguna, ok, nos está llegando una en este momento. ¿Cómo podemos mejorar como personas en esta pandemia? Te dejo los micrófonos, Oli. Ok, pues yo creo que ya somos mejores. Todos en esta pandemia hemos aprendido de alguna u otra manera algo, algo a cocinar y yo diría, ¿por qué mejorarnos, no? O para qué mejorarnos. Más bien es, quizá es valorar eso que ya somos, porque somos seres capaces de aprender lo que sea. Hemos aprendido dentro de esta pandemia a ser quizá un poco más humanos, más sensibles, pero yo creo que como personas no somos perfectas, somos perfectibles o con posibilidades de crecimiento. Entonces yo creo que dentro de esta pandemia, cómo mejorar como personas, pues yo creo que ya lo estamos haciendo, pero a veces no somos conscientes de eso. Entonces yo creo que recae en hacer un análisis individual de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer. Esa sería como mi aportación. Gracias. Gracias, Oli. Ceci, ¿alguna aportación? Yo creo que cómo podemos ser mejores en esta pandemia es una pregunta que más bien la pandemia ya nos dio la respuesta. El estar encerrados tanto tiempo nos paró de frente a nosotros mismos. Y desde ahí es que podemos ser mejores. Desde lo que yo, Cecilia, escucho de mí y quiero de mí, a partir de este encierro en el que tuve tiempo para estar pensando si por donde iba me sentía feliz o no. Creo que por eso esta pandemia nos facultó para ser mejores en muchos sentidos. Y un tema para el que generalmente uno no habla nunca, jamás en la vida, que es la muerte, pues esta pandemia nos vino a parar de frente, ¿no? Antes uno caminaba por una calle y te encontrabas un moño negro nada más. Hoy caminas por calles en donde te encuentras 16 moños negros. Esta realidad te hace mejor, lo quieras o no, porque no te puedes cerrar. No puedes creer que no está pasando. Entonces, esta realidad tan palpable y que sigamos de pie y que sigamos con una actitud de querer aprender, ya nos hizo mejores desde ahí. Gracias. Muchas gracias. Nos comparten también por el chat. Indudablemente esta crisis la hemos convertido en una oportunidad y si no ser mejores,
sí más conscientes de lo que somos y para dónde vamos. Muchísimas gracias por tu aportación y creo que estamos de acuerdo contigo. El hecho de que nos enseñe o nos contactemos con esta parte humana de entender que nuestra vida no está hecha, no está construida y no tenemos siempre el control, siempre nos va a llevar a confrontarnos. Y por que nos comparten, bendita pandemia, aprendí a valorar todo y reconocer todo lo que Dios siempre me ha dado. Pues en esta circunstancia creo que es el momento perfecto de cerrar. Muchísimas gracias por su aportación, muchísimas gracias por su participación. Este conversatorio fue en marco y como introducción a nuestro próximo tema de manejo y resolución de conflictos. Este fue una pequeñita plática de lo que vamos a ver durante 10 sesiones. Así que si ustedes están interesadas en continuar platicando y en continuar aprendiendo de este punto, les pedimos, les invitamos a que sean parte de este grupo. Ya tenemos compañeras que están aquí presentes, que han estado en uno o más talleres con nosotros y les pueden compartir que es una experiencia maravillosa de trabajo y de crecimiento personal. Y pues a los que ya están integrados en este grupo, nos vemos el día viernes a las 7 de la noche. Les estaremos haciendo llegar los datos por correo electrónico a quienes ya se van inscribiendo y quienes aún no se inscriben, les dejamos los datos de el Departamento de Desarrollo Humano para que se inscriban. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bonita noche. Muchas gracias, Oli. Muchas gracias, Ceci, por sus maravillosas participaciones y nos vemos el día viernes. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes.